Y sí, la verdad que bueno, estábamos con un poco de incertidumbre. Ha salido favorable a nosotros porque podemos, este recurso de queja ha sido favorable y dentro de todo nos da un poco de tranquilidad a lo que es la comunidad en sí. ¿Ustedes sintieron que fueron escuchados? Sí, 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 en algunas sí, en algunas partes sí sentimos que se nos escuchó. En otras te llama un poco la atención acerca de las mentiras que dicen los fiscales, porque uno mismo sabe de las cosas que habla y cómo se cuida en hablar con ellos y no pueden venir a decir que uno le está mintiendo, es como si nos te estuviera mintiendo en la propia cara. Bueno, obviamente la Fiscalía y la querella siguen, digamos, con la misma posición de pedir el desalojo y de no, digamos, y plantear que corresponde, digamos, que ustedes se puedan ir de ese lugar que reivindica Freddy. Sí, ellos siguen con la misma postura de querer desalojarnos a la fuerza, y, pero sea lo que dicte estos nuevos jueces que han tomado la causa, la comunidad va a seguir resistiendo, o sea, vamos a seguir en el lugar, nosotros no nos vamos a ir de ahí. ¿Siguen en el lugar ustedes? Sí, 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 vamos a seguir posicionados en el mismo lugar donde estamos ahora y donde vamos a estar siempre. Bueno, más allá de que se tiene que resolver aún, se sabe que la sentencia no está firme porque está en esta instancia judicial, pero ¿han habido intentos de sacarlos a ustedes como comunidad? Sí, sí, han habido muchos intentos, no solamente por la vía judicial, porque un sábado nos llegó como una orden media así improvisada de desalojo, no nos dejaban entrar ni alimento, ni más comida, o sea, ni más personas, tampoco los que salíamos no podíamos volver a entrar. Estaban vaciando el predio de una manera en la que pensaban que nosotros nos íbamos a dejar sacar. Y ellos no se dan cuenta que la gente que está adentro no somos ignorantes, o sea, nos damos cuenta de las cosas y nosotros esperábamos respuesta de un tribunal superior a ellos y ellos se tomaron el atrevimiento de decir que la orden de desalojo estaba firme y bueno, eso por la vía judicial y después por otra parte hay sí o sí tenemos que pasar por enfrente de los veras, que son los supuestos cuidadores, que en todo momento nos paran, nos ponen piedra en el camino, nos tiran piedra dentro del vado. Hace 2 o 3 días nos corrieron a los tiros ahí del lugar, hicimos las denuncias. Y bueno, vamos a seguir aguantando a ver hasta dónde, seguir aguantando siempre, ¿no? Esta orden de no entrar alimentos y personas de alguna manera es una atribución, ¿consideran ustedes que se tomó la Fiscalía? Sí, sí, es una atribución porque según ellos dicen que no sabían de que había una presentación de un recurso de queja. Pero igual, o sea, es información que ellos tendrían que haber tenido encima y no la tienen, o sea, es algo que no directamente ni se preocupan en buscar, nada. Bueno, con lo que dicen sobre los cuidadores, han vuelto las amenazas, han vuelto los tiros, sin embargo la comunidad presentó una denuncia por amenazas de muerte, porque se han utilizado armas de fuego, cuchillos, a la misma Fiscalía que los está acusando a ustedes. ¿Cuál es el resultado que está teniendo esta denuncia que ha hecho la comunidad? Y nada, nada, no hay absolutamente nada, no nos han llamado, no nos preguntan nada, todo el tiempo, como dice usted, nos amenazan, siempre están, o sea, nosotros estamos denunciando públicamente, vamos a la comisaría, denunciamos, pero no pasa nada. Según el otro día en una visita del fiscal que tuvimos, dice que ellos iban a tomar la causa porque la fiscal a la que le habían elevado la causa dijo que no, ella no lo iba a tomar. O sea, nadie hace su trabajo en la fiscalía, parece. Bueno, esta inacción, vamos a definirlo de esta manera, de la Fiscalía, de alguna manera está permitiendo que se sigan sucediendo amenazas y tiros contra la comunidad. Sí, sí, eso es como dejar la puerta abierta para que sigan haciendo lo que ellos quieran con nosotros. O sea, acá nosotros por el momento estamos tratando de pasar de día,
tratar de cruzarnos junto con el móvil policial en el mismo lugar como para evitar inconvenientes. Ya de noche decidimos no entrar. Si algunos quedaron afuera de noche, preferible no ingresar o ingresar por otro lado, porque es una amenaza constante contra nosotros. ¿Temen por la integridad física de los miembros de la comunidad? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. No solamente ahí, en el lugar, sino en las calles. No sabes en qué momento te vas a encontrar con un personaje de esto que te quiere matar o te quiere pegar o que le quiera pegar a los chicos. Pero como te digo, las puertas están abiertas para que ellos nos hagan lo que quieran, porque parece que son intocables o la justicia no está actuando a favor nuestro. Con las denuncias que hicimos nosotros no pasa nada. Si llegara a pasar algo que, bueno, esperamos que no ocurra, pero si llegara a suceder algo, una situación en contra de la comunidad, ¿quiénes serían responsables? ¿Quiénes deberían responder? Y ahí la Fiscalía. En primer lugar, el fiscal en jefe, Martín Lozada, y después los otros dos fiscales, Inti Isla y Gerardo Miranda, van a ser responsables materiales de si llegara a ocurrir alguna tragedia.